Creo que si tuviera que elegir un proceso histórico, en realidad miraría la Revolución Francesa. Por algunos motivos eso me interpela porque tiene que ver con la conformación de la sociedad actual. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Los Otros Libros en esta cuarta temporada desde aquí, la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Enrique Andriotti Romanín, el director de la colección Política y Ciudadanía. Quique, bienvenido, gracias por venir. Martín, un gusto, gracias por invitarme, como siempre. En principio me gustaría que me hables de la colección, cómo surge, cómo la pensaste, cuáles son los objetivos de esta colección que dirigís. Bueno, esta es una colección que ya tiene muchos años. En realidad, cuando la iniciamos, surgió como surgen muchas veces estas cosas, casi por azar. Después nos fuimos dando cuenta que había una posibilidad de pensar un trayecto de largo plazo para tratar de introducir dos temas que no estaban presentes en ese momento en nuestra editorial, que era la idea de pensar los temas de la ciudadanía y de la política. Nos pareció en ese momento, ya vuelvo a repetir, hace algunos años, que abrir un camino para poder pensar estos temas era sobre todo interpelar a dos vectores de las sociedades democráticas actuales y que UDEM tenía la capacidad de, en representación de un conjunto de líneas de investigación que había en la universidad, de ubicar un espacio para poder discutir esas cosas. En ese sentido, la idea de una colección era, por un lado, vincularnos con lo que existía ya en nuestra universidad y por otra parte apostar a proyecciones a futuro. Recuerden que, o lo digo para traerlo presente, esto no está disociado de procesos que tenían que ver con la apertura sobre todo de carreras de ciencias sociales en nuestra universidad. La apertura de sociología allá en el 2007, después ciencia política y ciencias de educación, estaba en el telón de fondo de la idea de abrir un espacio de discusión en nuestra editorial. Y el público al que está destinado es el estudiantado, los profesores, divulgación, público en general. Tiene usos múltiples, en realidad no está pensado para un público único. Creo que el proceso de abrir una línea de discusión es siempre imaginar un coro de personas con las cuales uno interactúa y discute. Nos consta que los usos de los libros de esta colección son variados. Se utilizan para, por ejemplo, trabajos en cátedras, han sido parte de procesos de discusión de equipos de investigación, han sido parte de actividades más amplias de divulgación de la ciencia, y en ese aspecto estamos muy conformes con la idea de pensar un coro. Me parece que en este punto tanto la colección, por la pluralidad de autores, de temas, como el público, es una cosa bien coral. Es un concepto que a mí me gusta cuando quiero imaginar quiénes son nuestros otros. Los otros que interactúan, que nos leen, que discuten con nosotros y que hacen usos múltiples y diversos. Me parece que las colecciones tienen que tener ese espíritu, ¿no? Una cosa mucho más de caja de herramientas que tengan múltiples sentidos que un solo sentido. Cuando mencioné divulgación, pensaba en discusiones que se han dado muchas veces en diferentes ámbitos, no solo vos sos sociólogo y interactuás con profesores de historia, con gente que está en la Facultad de Humanidades en general. Digo, ¿piensan en esto, en a veces tratar de no usar un lenguaje hermético para que todas las personas puedan entender de lo que están hablando? A veces eso es difícil hacerlo, se pierde precisión. Bueno, yo creo que ahí se conjugan varias cosas. Si uno mira cómo era la tarea de los docentes e investigadores hace 20 años en la universidad, el lenguaje, el público en el cual pensaban era bastante diferente al de hoy.
Yo creo que hoy todos los investigadores e investigadoras tienen presente que la posibilidad de comunicar lo que uno investiga supone un desafío de tener un otro presente que nos entienda. Creo que en ese aspecto se avanzó mucho y eso supuso abandonar algunas ideas. Por ejemplo, abandonar la idea de que un pensamiento escrito de manera críptica era un pensamiento científico. Hay un montón de investigaciones y de trabajos que lo que hacen es buscan transmitir. Y buscar transmitir es abandonar la idea de esto, vuelvo a repetir, de conceptos que si no se siguen tal al pie de la letra, se está perdiendo calidad académica. Yo tengo la sensación de que esto tiene que ver con la transformación global que estamos viviendo en nuestro sistema universitario, pero también en el sistema científico. Así como hace 20 años los investigadores e investigadoras escribían de una manera, también se daba clase de una manera. Hoy me parece que eso cambia tanto a nivel de investigación como de docencia. Hoy imaginar un investigador que escribe para un público que no lo entiende es lo mismo que imaginar un docente que da clases para un público que no lo entiende. Hay un desafío enorme que se está expresando, a mi criterio, de tratar de innovar en un contexto donde además se nos imponen cosas que son desafíos. Imaginar estudiantes que además sean objeto de nuestras clases, pero también de nuestras investigaciones, de manera deshistorizada, como si no hubiera pasado una pandemia, como si no estuviéramos en una sociedad en la cual el predominio del audiovisual ha irrumpido de una manera muy fuerte, es estar condenados a fracasar en varias cosas. Y entendiendo el fracaso no como una cuestión cuantificable, sino como lograr procesos de comprensión, que en definitiva es lo que discutimos muchas veces en nuestra facultad. Piensen que la Facultad de Humanidades tiene 25 carreras. O sea, es inimaginable pensar un proceso en el cual alguna de esas carreras crea que es la única que puede discutir y pensar sus procesos pedagógicos. Yo creo que hoy le pasa a todas, que todas están buscando cómo hacer para transmitir mejor, los docentes, las docentes, investigar mejor y lograr tener algún grado de impacto. Me parece que eso es algo que a mí personalmente me desvela. Yo estoy convencido que mucho del futuro nuestro se juega también ahí. Cómo nos vinculamos con los públicos que tenemos y que antes eran de una manera y hoy son de otra. Y por lo tanto, si ellos han cambiado, nosotros también. Mencionaste la pandemia. En la pandemia la tecnología fue un salvavidas. Había que recurrir a algunas herramientas que eran las únicas para poder continuar con la actividad. Saliendo de eso que fue una emergencia, ¿hay una estrategia para utilizar la tecnología y mejorar lo que es el vínculo, en este caso, de docentes-estudiantes? Yo creo que empezamos a vislumbrar el potencial que tienen estas tecnologías nuevas. Si fuéramos 5 años atrás y alguien me decía, mirá, vamos a tener un chat GTP que te ayude tu proceso pedagógico en una asignatura, yo le decía que era incomprensible, parecía ciencia ficción. Hoy esos procesos están ocurriendo. Tengo entendido y creo que es algo que nos viene a nosotros como desafío, cómo canalizar procesos de vinculación con nuevas tecnologías que ya no son de ciencia ficción ni las vamos a esperar 20 años, sino que están presentes para poder encauzar un proceso que entiendo es muy difícil de evitar. Yo les podría contar la cantidad de experiencias que vamos encontrando de estudiantes, de docentes, de graduados que están vinculándose con nuevas formas de enseñar, pero también de aprender y son impresionantes. Creo que eso también es parte de algo que nosotros vamos viviendo de manera muy acelerada y para sorpresa para muchos, que tiene que ver con una revolución tecnológica en curso que nos va a cambiar la vida de una manera muy grande. Hoy imaginar, por ejemplo, el dictado en una Facultad de Humanidades de carreras que después hagan que los graduados salgan a trabajar y trabajen como se trabajaba en el siglo XX es muy difícil. Todavía hay cosas que ocurren así, pero la tendencia en corto plazo es que vayamos a otros procesos. Pensemos solo hoy la experiencia de un profesor que tiene que armar, por ejemplo, una planificación docente y puede utilizar ChatGPT para lograr eso. Lo puede hacer en 5 minutos. Y además vinculándose con estudiantes que hoy usan esas tecnologías mucho más de lo que uno imagina y que pueden hacer cosas que son muy potentes. Me parece que ahí hay una cosa que tiene que ver mucho con las profesiones de las humanidades, pero que tiene que ver con el conjunto de nuestra universidad. ¿A dónde estamos yendo y cómo vamos a hacer para ser una universidad más del siglo XXI que del siglo XX? Cuando te preguntábamos por qué suceso histórico elegirías para participar, para protagonizarlo, elegiste la Revolución Francesa. ¿Por qué?
A mí me parece que siempre los procesos que suponen cambios en la manera de ver el mundo son los que me atraen. Uno imagina la Revolución Francesa y la puede pensar como un acontecimiento disruptivo. Yo en realidad la tiendo a ver, por la tradición de la que provengo, que es la sociología, como un gran momento de transformaciones de sentido. En la Revolución Francesa uno de los rasgos característicos fue la caída de un modo de ver el mundo y su reemplazo por otro, todavía no muy consagrado, no muy definido, pero sí mostrando matices. Ese nuevo mundo que venía es el mundo capitalista que nosotros vivimos hoy, que además sigue cambiando, sigue moviéndose y nos va mostrando que hay imágenes que nosotros tenemos que van quedando como parte de un pasado. ¿Por qué la Revolución Francesa? Porque yo creo que es un momento en donde se condensaron dos mundos y supuso el pasaje de un mundo a otro. En ese sentido me sirve, me gustaría, ojalá se pudiera dar, cosa que yo no sé si no ocurrirá, pero creo que no va a ocurrir, poder estar en momentos como ese para poder asistir a una transformación global, ver momentos de transformación global. Creo que desde allí para acá nosotros estamos en un mundo que va cambiando, pero dentro de una misma modulación. Estamos en una sociedad capitalista que viene cambiando, pero no de manera disruptiva. Creo que por el tiempo vital que me queda, que espero sean muchos años, no voy a ver otra cosa que sea una sociedad capitalista. Tal vez vea muchas modulaciones. Por ejemplo, el pasaje de una sociedad más industrial a una sociedad postindustrial, que es lo que podemos ver hoy. O el pasaje de una sociedad de un tipo de capitalismo más centrado en lo productivo a un capitalismo de vigilancia, como lo llaman hoy. Pero sí me gustaría, si fuera eso posible, ir a un momento donde ver un cambio global. Por eso volvería para atrás esto y si a futuro ocurre, ojalá. Aunque hay una situación paradojal, capaz que me quedo corto y lo que vamos a ver del capitalismo modulando hacia adelante nos conduce a situaciones mucho más drásticas de las que imaginamos. Hace 2 días comenzaron a hablar en la ONU de la sociedad de la ebullición. Eso significa que el mundo tal como lo conocemos, que pensamos que tenía que ver con el calentamiento, está pasando una fase que tiene consecuencias imprevisibles. A mí me gana esta mirada sociológica de tratar de comprender desde el pasado el presente. No me interesa mirar el pasado para únicamente hacer un ejercicio de, bueno, cómo fue, sino ver qué vectores se potencian y en el tiempo se han desplegado. Yo participo de una idea que es que en realidad el capitalismo, como se moldea tanto en la Revolución Industrial como en la Revolución Francesa, pervive hasta hoy. Esta idea de la revolución permanente, del tiempo cambiando y rompiendo todas las fronteras que nosotros imaginamos. En 1917 se intentó terminar con el capitalismo, o buscar una variante al capitalismo. ¿Por qué fracasó eso? Bueno, hubo muchos intentos. En realidad, la Revolución Rusa fue una de las posibles maneras más estructuradas y perdurables en el tiempo. Es muy fácil hoy explicar o decir, bueno, esto fracasó pero hubo hombres y mujeres que en su momento ya preveían esto. Hay un texto muy famoso de Max Weber de 1919 que se llama El socialismo, donde Max Weber le hablaba al ejército alemán tratando de explicar por qué eso que se había presentado como un proceso revolucionario tenía en su manera de mirar algo muy parecido a la sociedad capitalista. El argumento weberiano era muy simple. Él decía, bueno, en realidad el problema que hay tiene que ver con cómo los actores se orientan. Y lo que indicaba es que la orientación era racional, que todo el mundo, tanto del capitalismo como el mundo de lo que se preveía como diferente, que era el mundo del socialismo, compartían una manera de ver común, que era la racionalidad. Max Weber indicaba que eso iba a conducir a que el capitalismo, no como modo de organización, sino como forma de pensar, prevaleciera y socavara el proyecto socialista. Y tuvo razón. Si no nos explica por qué rápidamente se pasa de una forma a otra. No es que termina con Gorbachev tomando medidas. Ya había en el mundo socialista una lógica capitalista que se pervive hoy también, o pervive hoy en otras experiencias que se piensan comunistas o socialistas. Vayan ustedes a conocer la República China y van a ver que funciona en términos capitalistas con una racionalidad que la aleja de lo que uno puede imaginar como un mundo distinto. Yo creo que el problema grande que tenemos todos, y hablo de la humanidad en su conjunto, es que la lógica que asciende con el mundo capitalista es una lógica que permea y avanza por sobre todas las esferas. Ese diagnóstico no es mío, es un diagnóstico de Max Weber que yo creo que se cumple perfectamente. Hay una tendencia en los ámbitos académicos, en todo aquel terreno donde
se piense, ¿no? O se trabaje con el pensamiento, a creer que hay una supremacía de lo racional sobre lo emocional. Y muchas veces en determinados sucesos prevalece lo emocional o lo inexplicable. Totalmente. De hecho, hay distintos cambios en el mundo académico, incorporando, por ejemplo, el giro afectivo o una dimensión que uno podría pensar irracional. Yo comparto la idea de que pensar la racionalidad como lo único que guía al ser humano es un reduccionismo. Pero sí tengo la sensación que hay esferas en donde eso predomina más que en otras. Por ejemplo, uno puede imaginar que en el mundo de la economía y el desarrollo de la sociedad capitalista predomina la racionalidad, ¿no? Ahora, también uno podría encontrar el reverso, decir, bueno, que ¿a dónde condujo la racionalidad? Condujo básicamente a formas de comportamiento irracional. Y esto es lo que también la sociología en algún momento pudo descubrir. Cuando Max Weber escribe Economía y Sociedad, que es un texto fenomenal, él había muerto hace un año, compilan todo lo que eran sus escritos y publican un texto en el cual plantea un problema que es muy simple, que es ¿a dónde conduce la racionalidad capitalista? Max Weber dice, bueno, conduce a la racionalidad, a formas de irracionalidad. Vuelvo a lo que vos indicabas. Parece que durante mucho tiempo el mundo de las ciencias sociales tomó la idea de que lo que había era solo racionalidad. Pero ya estaba la idea de que en realidad lo racional forma parte de todas las experiencias de la vida humana. Ejemplo, en el mundo de la economía hay una dimensión de irracionalidad tremenda. Si no, no se puede entender cómo bajo la lógica de la ganancia se aniquilan ecosistemas enteros. Pero sucede en todos los ámbitos. Uno puede decir, bueno, en el mundo de la política también se piensa que hay racionalidad. Y hay mucho menos racionalidad que otra cosa. Hay más irracionalidad, pero no tomándolo como algo negativo, sino como algo que es parte de lo valorativo. Porque no dejamos de ser seres humanos que construimos valores, creencias y tenemos sentimientos y los ponemos en acción. Esto se ve también, Quique, a la hora de votar, ¿no? De elegir. Muchas veces creemos que todos los votantes hacen un análisis en base a la plataforma, al discurso, a la ideología, a lo que ha hecho determinado candidato, y no es así. No es así. Está bastante probado que además la concepción que nosotros tenemos de cómo funciona el mundo de la democracia formal tiene sus problemas. Para que existiera algo como lo que vos contás, tendríamos que tener una ciudadanía que pudiera procesar un conjunto de información y que por lo menos conociera a los candidatos. Nos ocurre que hay muchas señales que indican que en el mundo de la política no se procesa de una manera estrictamente racional y que lo que hay es un predominio muchas veces de descontentos, de otras formas que buscan manifestar cierto agotamiento de una manera de entender la política. Hoy nuestras democracias están sufriendo, no hoy en particular, ya hace un tiempo, un problema muy grande que se combina de dos maneras. Uno tiene que ver con una parte de nuestras poblaciones, y no solo de Argentina, sino a escala latinoamericana, que deciden que el sistema democrático no los representa. Y hay una paradoja. Por ejemplo, Argentina es el país dentro de América Latina con mejor valoración de lo que es la democracia respecto a otras formas de organización de gobierno. Ese es un proceso, pero lo que venimos encontrando es que hay una parte de la población que empieza a decir, bueno, esto no. ¿Qué cosa lo reemplazo? ¿Qué otra posibilidad hay? No está muy clara. Pero sí vemos que esto garantiza la posibilidad de regímenes mucho más parecidos a procesos autoritarios en toda la región. Esa es una de las formas. El otro elemento donde se manifiesta este problema es la desafección de los procedimientos electorales. En toda la región venimos asistiendo a procesos en donde hay una parte de la población que decide no votar. Argentina viene transitando esto hace un tiempo. Pero en la región hace mucho tiempo que ocurre esto y en algunos lugares los niveles de desafección de los sistemas electorales son altísimos. Piensen en Estados Unidos, vota un 40% de la población. Pero bueno, nosotros el problema que tenemos es que vamos conviviendo con estas dos cosas, siempre con la idea nuestra de que hay una racionalidad en aquel que participa de los sistemas electorales que no es tal. Argentina es un buen ejemplo de cómo estas cosas pueden pervivir en algunos niveles y en otros no. Venimos viendo en las últimas elecciones, y no solo en Argentina, se da también en otros países, que las encuestas marcan una cosa y después la realidad indica todo lo contrario o algo muy distinto. ¿Hay un error en el procedimiento o hay una encuesta que está falseada? Bueno, puede haber muchas cosas. Lo primero que hay es también empezar a
a pensar en la vinculación de un mercado, que es un mercado de personas que trabajan y tratan de captar la opinión pública, con procesos políticos. Yo creo que eso es algo que no es tan novedoso, pero lo estamos viendo mucho más fuerte. Y explicaría, por ejemplo, la figura de las encuestas que buscan incidir en la opinión pública. Cuando hablamos de encuestas que buscan incidir en la opinión pública, es a veces encuestas que se hacen de manera efectiva y a veces no. A veces personas que ponen un nombre y dicen esto va a pasar así. Eso por un lado. Por el otro, otra cosa que es cierta es también un problema que tiene que ver con qué le pedimos a las encuestas. Pareciera que en algún momento le empezamos a pedir a las encuestas que nos reflejen realidades. Y eso no es tan sencillo. Uno no puede agotar lo complejo que es un proceso electoral X en cualquier lugar con la idea de que hay una técnica que va a permitir captarlo. Lo estamos viviendo mucho en Argentina, pero también lo hemos visto en la región y no en los últimos años, hace más de 10 años que está pasando. Y finalmente la idea de que en realidad puede haber algo que otorgue certezas en un contexto donde no las hay. Ahora en Argentina lo que está pasando, por lo menos desde la elección del 2019, es que buscamos, y sobre todo una esfera que es la esfera de la política, encontrar alguna certeza de cómo están y cuál es el proceso en el que estamos. La realidad viene mostrando que eso explica los problemas que tienen muchos encuestadores y que, por ejemplo, están conduciendo a tratar de encontrar algún mecanismo para reducir esto. El primero de ellos, hay muchos encuestadores que ya reconocen que lo que hacen tiene etapas distintas. Que, por ejemplo, en una primera etapa, cuando todavía el proceso electoral no está cerca, pueden lanzar datos y que eso no impacte, que nadie les haga nada ni diga nada al respecto. En un segundo momento, esos mismos encuestadores dicen, no, ahora tenemos que tratar de ser un poquito más finos en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que aportar algún grado de certeza. El problema que se encuentran es que posiblemente lo que hay ahí para obtener certezas no es de la misma manera abordable que en otros momentos. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a combinar múltiples mecanismos. Hoy una buena encuesta es una encuesta que no se centra solo en una posibilidad. Por ejemplo, no es solo una encuesta que haga solo telefonía o presencialidad, sino más bien que busque combinar distintas técnicas, más focus group y otras cosas que permitan tener un poquito más de cercanía a lo que está pasando, que sigue siendo un problema porque el proceso político que vive Argentina y que en la región ya viene de antes nos muestra que hay que tener todavía otro giro y otra vuelta para poder encontrar un modo de acercarse a lo que está pasando. Y todavía las encuestas pareciera que no lograron acomodarse a esto. Si uno observa las campañas políticas, bueno, encuentra debates que son hasta obvios, lógicos. Todo el mundo quiere vivir en una sociedad más segura, sin inflación. Creo que ahí no hay mucho que discutir. Pero si nos preguntamos cuáles son los temas que habría que abordar desde lo político, cuáles son los desafíos políticos para los tiempos que vienen, ¿cuáles puntualizarías que habría que incluir y debatir? Bueno, yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que el gran problema que nosotros tenemos es que la política se convirtió en algo que es antagónico, pasó a ser algo contradictorio. O sea, para mí el primer gran problema de la política, o lo que debería discutir el mundo de la política, es cómo abandonar la idea de pensar al otro como un contrario, como algo a negar, para pasar a comprenderlo como alguien que piensa diferente. Yo creo que eso es algo que nosotros no hemos logrado resolver y me parece que eso se soluciona bajo la idea de búsqueda de consensos para algún conjunto de puntos comunes. Que en el mundo de la política uno debería pensar que el primer gran consenso es cómo mejorar las condiciones globales de una sociedad. Nosotros estamos en una sociedad que tiene algunos indicadores que son muy malos. Cuando digo muy malos es que están proyectando generaciones con serias dificultades para vivir una experiencia más o menos digna en la sociedad argentina. Entonces me parece que el gran problema, sigo pensando ya desde hace un tiempo, es esto, es abandonar la idea de pensar al otro como un enemigo, como un antagónico, como una contradicción, para pasar a pensarlo como una persona antagónica. Los antagonismos admiten discusión, puede haber diferencias. Solo si logramos que eso comience a ocurrir, vamos a poder avanzar en tener algún conjunto de puntos básicos que nos permiten ir hacia esta idea casi moral del bienestar común. Y ese bienestar común tiene desafíos. Por ejemplo,
cómo imaginar mejorar la calidad institucional de las instituciones de la democracia es un desafío que tenemos todos. No, nadie puede estar exento de esto. En contextos, además, de países que no están situados en el centro del mundo. Nosotros somos un país que está ubicado muy a los costados y donde la asignación de cuál es nuestro lugar en el concierto de naciones capaz que no nos gusta a nosotros. O sea, alguien viene y nos dice, no, Argentina es un país que está destinado a hacer esto, va a chocar contra nuestra representación, porque nosotros nos sentimos muchas veces que somos los mejores y que tenemos de todo para ser los mejores. Es cierto que tenemos muchas cosas, pero hay otras que no las tenemos. Y me parece que ahí, entonces, si lográramos mirar en términos de antagonismos, no de contradicciones, y nos pusiéramos en un horizonte para ver qué tipo de posibilidades tenemos de construir un bien común, capaz que encontramos un conjunto de políticas donde la primera tendría que ver con el tipo de calidad institucional que tenemos nosotros, que nos ayudaría a dar un pasito para estar un poco mejor. Tomando lo último que has dicho, ¿te parece que ayuda que Argentina haya ganado el Mundial de Fútbol? Pensando en esto, ¿no? Muchas veces se hacen comparaciones entre el fútbol y el resto de lo que hacemos en la vida. ¿Nos puede ayudar o no ese ejemplo, esa referencia? Mira, a mí me gustó. Yo lo primero que te diría, prefiero ganarlo a no ganarlo. Pero habría que ver, porque pensar que algo que ocurre en una esfera que tiene que ver con lo deportivo es algo que potencia todo lo demás, creo que es equivocado. Por supuesto, haber ganado un mundial es un gran mérito deportivo. Ahora, no significa más que eso. Yo creo que el riesgo es cuando eso se busca confundir y se piensa que porque logramos eso somos los mejores en todo y estamos destinados a la gloria y la grandeza. Y la verdad que todo indica que no, que para poder alcanzar méritos en la esfera que sea, de lo que se necesita es de otra cosa. Esto no es un problema individual de jugadores, es un problema de estructuras, de proyectos. Y ese es el gran problema de la sociedad argentina, cómo reconstruir un proyecto que nos haga ser mejores en muchas esferas. Porque si no, el problema que corremos es el que a veces pasa, que pensamos que esto lo va a solucionar alguien mágicamente como Messi, o creemos que Messi nos hizo ganar un mundial. Messi fue parte de eso, probablemente el mejor jugador de la historia, pero solo no. Como tampoco lo fue Maradona. Cuando éramos los que somos más viejos, compramos la idea de que Diego ganó un mundial solo. No, no es cierto. No lo ganó ni Maradona en su momento, ni Messi, ni la sociedad argentina va a resolver sus problemas porque venga alguien al que le demos el lugar y esa enorme y pesada tarea de salvar al conjunto. Yo soy partidario de que esos son procesos de orden colectivo, que llevan mucho tiempo y que, ante todo, exigen generar consensos de hacia dónde se puede ir, tratando de pensar siempre bajo la idea de que hay algo que podemos alcanzar en común. Por ahí suena extraño en estos contextos donde vivimos todavía mucha conflictividad acerca de ideas, pero yo soy partidario de que el mundo de la política es un mundo de consensos y se pueden lograr. Ojalá Argentina nos muestre que podemos ir a algún camino de esos, porque seguramente todos vamos a estar mejor. Quique, muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Y te quiero recomendar, antes de despedirnos, un libro de Eudem, uno de los clásicos de Eudem, La fábrica de chocolate. Este libro, que fue escrito por Ludmila Scheitman. Trabajo, género y edad de la industria del dulce en Buenos Aires entre 1900 y 1943. Nos reencontramos en la próxima edición de Los Otros Libros. Hasta la próxima.